Hoy es nuestro último encuentro, con esto estamos cerrando la asignatura. Todavía queda pendiente, como saben, la práctica, que es hoy a la tarde con los profes de la práctica, y ahí sí estamos terminando el dictado de la materia, solamente quedan pendientes los parciales, los recuperatorios y demás. ¿Bien? Bueno, lo que nos queda por ver de esta guía, que ya comenzamos la semana pasada, perdón, que ya comenzamos la clase pasada, nos quedan por ver los modelos matemáticos. Bien, yo les hice acá en esta guía una breve introducción, muy cortita, pero como para situarnos en el contexto matemático, ¿sí? Ustedes ya habrán escuchado hablar, estoy segura, en física, sin dudas que habrán escuchado hablar de modelos matemáticos o de modelización, ¿sí? Nosotros podríamos decir así en forma muy básica, muy simple, que un modelo matemático es una expresión algebraica, una expresión analítica, que intenta o que pretende representar alguna situación, algún proceso, algún fenómeno, ya sea de la vida cotidiana o de algún sistema físico o de algún desarrollo en un laboratorio o lo que sea. Cualquier cosa, de cualquier índole, que nosotros intentemos representar mediante una expresión algebraica o en términos matemáticos, se denomina modelo matemático, ¿sí? Y cuando digo que un modelo matemático intenta o pretende representar una situación real, es porque el modelo matemático nunca va a representar al 100%. Nunca el modelo matemático va a ser tan completo como el fenómeno mismo que está representando, por más sencillo que sea ese fenómeno, ¿sí? Y eso es porque en los modelos matemáticos se toman las variables o los parámetros más destacados, más importantes, ¿sí? Por ejemplo, si estamos analizando, a ver, la variación de temperatura a lo largo de un tubo por el cual circula un fluido, por ejemplo, las variables que tenemos que tomar en cuenta indefectiblemente son la temperatura, el tiempo, la posición y demás. Pero hay una serie de otros factores que pueden ser muy variables y muy extensos que no toma en cuenta el modelo, ¿sí? No porque el modelo no pueda, o a ver qué pasa, que veo en el chat acá muchas preguntas. Yo escucho perfecto. Ajá. Bueno, no, pensé que eran preguntas porque vi muchas. Les decía que hay muchas variables, muchos otros factores, muchas condiciones ambientales o del contexto que no son tomadas en cuenta por el modelo. No porque la persona o quien esté desarrollando el modelo no sepa que existen esas otras variables, sino porque cuanto más cantidad de variables o de parámetros tome en cuenta el modelo, se vuelve más complejo, analíticamente más complejo, más complicado, y obviamente es más complicada su resolución. Cuanto más simple el modelo, es más fácil de resolverlo. Entonces, en los modelos matemáticos se busca un equilibrio, se busca un punto de equilibrio. O sea, ese equilibrio estaría entre cuán preciso es el modelo y cuán bien representa ese fenómeno en el cual estoy enfocado, y por otro lado, cuán simple es el modelo. Digamos que cuanto más variables se tome en cuenta, más preciso va a ser el modelo, pero menos simple va a ser, o sea, más complicado va a ser. Entonces, un modelo ideal, digamos, sería aquel modelo sencillo que con una expresión muy sencilla represente de una manera muy fiel el proceso. Por ejemplo, la segunda ley de Newton es un modelo matemático fantástico, porque solamente fuerza igual masa por aceleración describe con una precisión muy importante una serie de fenómenos o de situaciones. ¿Está? Cuanto más complicado es el modelo, más compleja es su fórmula, más difícil de resolverlo. ¿Está? Bien. Bueno, las
en la gran mayoría de las ciencias, por no decir en todas, pero en su inmensa mayoría, todas las ciencias utilizan modelos matemáticos de diferente grado de complejidad, obviamente. Las ciencias, las disciplinas, digamos, llamadas ciencias duras, como la física, la termodinámica, la química, la mecánica e incluso la biología, ¿sí? La economía también, son las que más utilizan modelos matemáticos. Pero también las otras ciencias, las de carácter humanístico, como la sociología, la antropología, la geología, esas ciencias también utilizan modelos matemáticos. Si nos tomamos el tiempo de pensar unos minutos, estoy segura que a cada uno de nosotros se nos va a venir a la mente varios modelos matemáticos en lo que hemos visto, no solo en el desarrollo de la carrera o de las materias, sino en la vida cotidiana, ¿sí? Hay muchos modelos matemáticos. Bien. Nosotros puntualmente en esta guía, en este curso, vamos a trabajar solamente con modelos matemáticos, específicamente hablando en el caso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Con modelos matemáticos de primer orden. Las ecuaciones diferenciales son una herramienta que con muchísima frecuencia aparecen en los modelos matemáticos de varias disciplinas, porque tienen la capacidad de representar la variación o el cambio de una magnitud con respecto a otra, o de varias con respecto a otras. Entonces, ese cambio de una magnitud con respecto a otra, ¿sí? También llamada rapidez de cambio, es lo que hace que las ecuaciones diferenciales sean tan flexibles y tan apropiadas para representar modelos matemáticos. Por ejemplo, ustedes de física saben ya, qué sé yo, que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. Y cuando nosotros escribimos v es igual a diferencial s sobre diferencial t, lo que tenemos en realidad es un modelo matemático con una ecuación diferencial de primer orden, que está tomando en cuenta la variación de una variable dependiente, que es el espacio, con respecto a su variable independiente, que es el tiempo. Ese es un modelo matemático, por ejemplo, dentro de los más sencillos que podemos nombrar. Bueno, les decía que como nosotros en este curso únicamente abordamos ecuaciones diferenciales de primer orden, los modelos matemáticos que vamos a ver son también ecuaciones diferenciales de primer orden y que además puedan ser resueltas mediante las dos técnicas que vimos, que son separación de variables y factor integrante, ¿sí? Por supuesto que existen una gran cantidad de modelos matemáticos de primer orden que no se resuelven con esos métodos, que se resuelven por otros métodos. Por ejemplo, si ustedes buscan un poco en la bibliografía, van a encontrar que hay muchos modelos que se resuelven mediante una técnica que se llama ecuaciones exactas o ecuaciones homogéneas, etcétera, etcétera. Bien, nosotros nos vamos a limitar a las que se resuelvan por separación de variables o por factor integrante, porque son las técnicas que hemos desarrollado y, bueno, y que manejamos, ¿sí? Bien. El primer modelo matemático, tal vez de los más sencillos que hay, es el modelo de crecimiento de poblaciones, ¿sí? Este modelo establece, así como está aquí compartido en el PDF, esos dos renglones que están en color azul, sería como el enunciado coloquial o verbal del modelo matemático. ¿tá? Establece entonces que la rapidez con que varía la cantidad de integrantes de una población de determinados individuos con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad de individuos presentes en ese instante de tiempo. Cuando decimos individuos, ¿sí? Nos referimos a individuos, seres vivos de cualquier índole y de cualquier tamaño y de cualquier especie. ¿Bien? Matemáticamente hablando, esto que está aquí, que acabamos de leer en azul, digamos, ese enunciado coloquial,
se representa mediante esta ecuación muy sencilla, esta ecuación diferencial que está aquí donde estoy marcando con el cursor, donde n mayúscula representaría la cantidad de individuos de esa población y t el tiempo. Esa constante k que aparece aquí es la constante de proporcionalidad. Vieron que acá dice directamente proporcional. Bueno, eso se representa matemáticamente con una constante k por ahora desconocida. Entonces, esa ecuación diferencial así tan sencilla, diferencial n con respecto al tiempo igual a k por n, nos está indicando que la velocidad con que aumenta la población de los individuos, n en este caso, es igual al producto de una constante por la cantidad de individuos presentes en cada instante de tiempo. O sea, esa función n es, valga la redundancia, una función que depende del tiempo. Entonces, cuanto más cantidad de individuos haya, más rápido se van a reproducir y por ende, más rápido va a crecer la población. Esta es una ecuación de variables separables. Aquí está hecho el desarrollo, que es bien sencillito. Separamos las variables, procedemos a integrar, aplicamos exponencial en ambos miembros y despejamos la función solución de esta ecuación diferencial o curva solución viene dada por n de t igual a n sub 0 por e a la k por t. Esa constante n sub 0 es la cantidad inicial que hay de individuos, ¿está? O también llamada población inicial. Porque fíjense que si ustedes aquí reemplazan el tiempo por el valor 0, la exponencial se transforma en un 1 y en el lado derecho nos queda n sub 0. O sea que en el instante de tiempo t igual 0 hay n sub 0 individuos o n sub 0 gramos, ¿está? De determinada sustancia, de determinado cultivo, etcétera. ¿Sí? Bien. Si hay, Cristian, ¿estás por ahí? Sí, María. ¿Sí? Si hay alguna preguntita en el chat, vos me avisás, Cristian, porque igual que la vez pasada, yo no puedo lograr leer el chat, ¿sabes? Ok, ahí le piden que haga un poquitito más de zoom. Ah, bueno, bueno. Bueno, Puede ser ahí. y alguien comentó sobre lo que estaba hablando de que era la ordenada al origen. ¿Correcto? ¿La n sub 0? Se ve que sí. Sí, correcto, muy bien. Es la ordenada al origen. Sí, sí, correcto. Porque fíjense que en este caso, la variable independiente es el tiempo. Y entonces, la ordenada al origen en cualquier función se obtiene haciendo 0 la variable independiente. Por ende, está muy bien la aclaración. En estos modelos matemáticos, la ordenada al origen es la población inicial. ¿Está? Bueno, con este tipo de modelos matemáticos, fíjense que lo que obtenemos como función n de t es una curva exponencial. En este caso, el valor de k es siempre positivo. En este caso es positivo, porque a medida que transcurre el tiempo, la población va creciendo. Imagínense, o recuerden, mejor dicho, que la exponencial para exponentes k positivos es una curva siempre creciente. O sea que esto nos está indicando que a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de individuos de esa población aumenta y aumenta exponencialmente sin ningún tipo de restricciones. O sea que si el tiempo tiende a infinito, la cantidad de individuos también tendería a infinito. Este modelo, si bien, así como les comento acá en la guía, este modelo, si bien es muy sencillo,
también es muy limitada su aplicación, porque solamente representa o se aproxima a lo que sucede en la realidad para periodos de tiempo cortos, ¿está? Y sobre todo para individuos de tamaño pequeño, microscópicos más puntualmente, o insectos muy pequeños, o algas, ¿sí? Individuos pequeños. Se utiliza bastante comúnmente en las experiencias de laboratorio, cuando se trabaja con un cultivo de bacterias o con algún tipo de levadura que se está trabajando, y con procesos que duran un tiempo corto. ¿Bien? Porque a medida que transcurre el tiempo, ustedes imagínense, en el mundo real no existe ningún tipo de especie viva, animal, vegetal, como quiera, no existe ninguna especie que aumente indefinidamente la cantidad de individuos. Siempre hay alguna cuestión que frena el crecimiento de esa población, ¿tá? Ya sea el espacio físico, ya sea las restricciones de alimentos, de agua, de combustible. Ninguno de estos factores son infinitos en el mundo real. Todo tiene un límite, ¿bien? Y entonces por eso, cuando la población aumenta por encima de cierta cantidad de individuos, digamos, este modelo deja de ser válido. Y se tiene que tomar en cuenta otros factores, ¿bien? Que van a hacer al modelo no tan simple, pero sí más real. Entonces ahí estamos otra vez en la búsqueda del equilibrio entre la simplicidad y la precisión con que el modelo representa ese fenómeno en el cual nosotros estamos enfocados, ¿sí? Bueno, este mismo modelo matemático, exactamente el mismo modelo, se utiliza para analizar la desintegración de las sustancias radiactivas, ¿sí? Acá yo hago un pequeño comentario en la guía, pero seguramente ustedes en química ya vieron algo de eso, ya tienen un conocimiento básico al menos de en qué consiste la desintegración de una sustancia, ¿está? Entonces, en este caso, tendríamos que cambiar un poquito el enunciado porque cambian las variables. En el caso de la desintegración sería la velocidad o la rapidez con que se produce la desintegración de una sustancia es directamente proporcional a la cantidad de sustancia presente en cada instante de tiempo. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, inicialmente 50 miligramos de radio, que es una sustancia radiactiva, ¿está? Va a tener una determinada velocidad de desintegración. Si comparamos con otra masa que sea 500 gramos, esa segunda se va a desintegrar mucho más rápido, ¿tá? Porque hay mayor cantidad de isótopos o de núcleos que están actuando o interactuando entre sí. Entonces, esa sería la lógica. En este caso, la constante K para el modelo de desintegración es una constante negativa, porque la curva que da respuesta a este modelo matemático es una exponencial natural, pero decreciente. O sea que a medida que transcurre el tiempo, la cantidad de sustancia disminuye. Entonces la constante K es negativa. Esa es la única diferencia con el modelo de crecimiento poblacional, el signo de la constante K. En el caso del crecimiento es mayor que cero, y en el caso de la desintegración es menor que cero. Y también esta constante acá, A sub 0, que como comentábamos recién, sería gráficamente la ordenada al origen de la curva, y físicamente está representando la cantidad, los gramos o los miligramos que inicialmente tenemos de la sustancia. A partir de ahí comienza a disminuir. ¿Bien? Este modelo matemático es de amplia aplicación en una técnica que se utiliza para datar fósiles, que seguramente también habrán escuchado hablar, la técnica del carbono 14. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, el carbono 14 es un componente, en principio es una sustancia radiactiva, y además es un componente que en muy pequeñas cantidades existe en el aire que nosotros respiramos. Nosotros me refiero a los seres vivos de cualquier especie.
Entonces, al respirar, intercambiamos esa sustancia con el ambiente, con nuestra atmósfera, y en términos generales, los seres vivos de cualquier tipo tenemos en nuestro organismo, mientras respiramos, la misma cantidad de carbono 14 que tiene la atmósfera. Entonces, en el momento que se produce el deceso del ser vivo, esa cantidad de carbono comienza a disminuir, obviamente que de manera lentísima por la vida media que tiene el carbono 14, pero comienza a disminuir. Y entonces cuando se encuentran los fósiles, por ejemplo, que tienen miles de años, lo que se hace es tomar una muestra, es un ensayo destructivo también, por eso tiene sus limitaciones, pero se toma una muestra, se mide la cantidad de carbono 14 que aún queda en el fósil, se compara con la cantidad de carbono 14 en un ser vivo, y con eso se puede analizar o determinar aproximadamente cuántos cientos o miles de años tiene ese fósil. Es una técnica que se usa inclusive hasta hoy día. Después, por supuesto, vinieron, hay técnicas ya mucho más modernas, con otro tipo de protocolo, digamos, pero esta aún se sigue usando. Había una pregunta ahí en el chat, Cristian, que me desapareció muy rápido, no logré leer. No sé si tenía que ver Sí. con esto que... A ver. El valor de vida media del carbono 14 podemos Sí, usarlo como dato siempre. Es, sí, claro, digamos, un valor verificado ya. exacto, por supuesto, tal cual. Todas las sustancias radiactivas que son conocidas y que figuran en la tabla de los elementos, todas tienen ya de manera científica y precisa, ya se conoce la vida media. En el caso del carbono 14 es de aproximadamente 5.600 años. Digo aproximadamente porque depende de la bibliografía, algunos dicen 5.602, 5.604, 5.603, lo que sea. Yo redondeé acá en 5.600, ¿sí? Eso significa que si tenemos a partir de ahora, tenemos un paquetito de, no sé, 50 gramos de carbono 14, dentro de 5.600 años vamos a tener 25 gramos, y dentro de 11.200 vamos a tener 12 gramos y medio, y así sucesivamente. Cada 5.600 años, la cantidad se reduce a la mitad, independientemente de cuál sea la cantidad inicial. Siempre se reduce a la mitad, justamente por lo que establece la ley, que la velocidad con que se desintegra no depende, o sea, no depende de la cantidad inicial en gramos, ¿está? Sino que es siempre proporcional a la cantidad presente, o sea, es el 50% de la cantidad que sea cada 5.600 años. Bueno, acá en el ejemplo 3 les puse un ejemplito muy sencillo de un fósil que supongamos se determinó científicamente que ese fósil aún al día de hoy tiene 2% de la cantidad inicial A sub 0 de carbono 14. La pregunta es, ¿qué antigüedad tiene el fósil? Bueno, año más, año menos, anda por los 31.600 años. ¿Sí? Bien. No sé si quieren hacer alguna preguntita con respecto a lo que vimos hasta acá, o algún comentario, o simplemente avanzamos. Si se entendió todo, avanzamos. Si quieren preguntar, comentar, acotar algo, pueden hacerlo. Una pregunta, en donde dice A sub 0 sobre 2, eso sería el que da el valor de K, ¿cierto? O sea, K es igual a eso, A sub 0 sobre 2. No, no. Eso, A sub 0 sobre 2 es porque como estamos tomando que la vida media del carbono 14 es 5.600 años, cuando nosotros reemplazamos en esta expresión acá, el tiempo, cuando lo reemplazamos al tiempo por 5.600, a este valor de A lo reemplazamos por la mitad del valor inicial. O sea, a los 5.600 años va a quedar aún A sub 0 sobre 2. Y de ahí se despeja acá, eso sí.
De ahí se despeja el valor de K, porque se cancelan los A sub 0, sería, este se cancela con este, y nos queda que E a la 5600K es 0,5, aplico logaritmo en ambos miembros, saco el valor de K. Ah, entiendo. Muchas gracias. Bien, nunca llegaría a 0. No, nunca llegaría a 0, porque en este caso fíjense que 0, el eje de abscisas, o sea, el tiempo, sería la asíntota, la asíntota horizontal de la función. Porque cuando, fíjense en la expresión matemática, a ver, voy a borrar un poquito porque ya está bien borroneada. En esta expresión matemática, como la constante K es negativa, siempre en la desintegración es negativa, entonces, cuando el tiempo tiende a infinito, E a la menos infinito tiende a 0. O sea que la asíntota horizontal es el eje de abscisas. O sea, la curva sería una exponencial negativa así decreciente como esta, y el eje de tiempo sería la asíntota horizontal. Ojo con eso, o sea, eso me permitiría a mí decir entonces que si queda, no sé, voy a decir cualquier cosa, si queda 1/1000ª parte del carbono 14, podríamos datar el fósil y tendría, no sé, 6 millones de años el fósil. Bueno, ese está. Eso matemáticamente sí, sería así, pero en la realidad, esta técnica, cuando la datación, o sea, cuando el fósil tiene más de 50.000 años más o menos, ya deja de ser precisa. O sea, cuando la cantidad presente de carbono 14 es muy, muy baja, ya la técnica deja de ser precisa. ¿Sí? Se utiliza aproximadamente hasta los 50.000, 100.000 años máximo. Después ya cuando el fósil tiene tanta antigüedad, hay que utilizar técnicas de mayor precisión. ¿Está? Pero sí, básicamente o teóricamente sería que en un tiempo infinito tendería a 0, o sea, como que nunca llegaría a ser del todo 0. Muy bien. ¿Podemos seguir entonces o hay algo más que quieran comentar, chicos? Bueno, seguimos entonces. Vamos al próximo modelo. El próximo modelo matemático es una ley empírica, o sea, que la planteó Newton, basada en experiencias prácticas, digamos, ¿sí? Prueba y error. Esta ley empírica establece que la rapidez con que una sustancia se enfría o se calienta, o sea, la rapidez con que cambia la temperatura de una sustancia, es proporcional a la diferencia de temperaturas entre la sustancia y la del medio ambiente para cada instante de tiempo. O sea, en pocas palabras, si tenemos una sustancia que tiene una temperatura muy alta o muy baja con respecto al medio ambiente en el cual se encuentra, se enfría o se calienta muy rápido. ¿Sí? Sin embargo, si la temperatura de la sustancia es bastante parecida a la temperatura del medio ambiente, o sea, más o menos está en el mismo orden, se enfría o se calienta muy lento. Básicamente sería eso, ¿no? Y nosotros, de hecho, en la vida cotidiana lo comprobamos. Si agarramos, qué sé yo, hervimos una pava de agua, supongamos que llegamos a 100 grados, un poquito más, apagamos la cocina, destapamos la pava, en los primeros minutos, esa agua se va a enfriar, o va a bajar la temperatura de manera drástica. Pero después, a medida que se va acercando la temperatura ambiente, es como que cada vez nos va a costar más detectar cuánto se enfrió, o sea, la diferencia de temperaturas. Bueno, esta ley, si bien está planteada así en términos generales y aparentemente teóricamente serviría para cualquier tipo de sustancias, lo que sí se ha comprobado empíricamente es que es más fiel o es más precisa para analizar la variación de temperaturas en sólidos. Es más precisa que en líquidos, ¿está? Y en gases prácticamente no se utiliza. Ya los gases tienen otra química, digamos, pero
otra termodinámica, ¿no? Entonces esto básicamente funciona mejor en sólidos, ¿sí? Bueno, esa expresión, esa que está aquí coloquialmente en azul, en letras azules, se traduce matemáticamente en esta expresión que está aquí recuadrada en color azul, donde T mayúscula o T grande es la temperatura y T minúscula o T chica es el tiempo. T sub A, esta que está acá, T sub A es la temperatura ambiente que se supone constante. Ahí ya tenemos otra vez un factor que no siempre es así real, ¿está? Si nosotros estamos, aunque sea que en nuestra casa nomás, no es que la temperatura siempre es absolutamente constante. Va a depender de las condiciones climáticas, de la humedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es una simplificación de la realidad, de lo que hablábamos hoy, que el modelo matemático nunca es tan exacto, digamos. Pero bueno, a los efectos de este modelo se supone que la temperatura ambiente es constante. La constante K es una constante de proporcionalidad que ya sea que el cuerpo se esté enfriando o se esté calentando, en este modelo matemático la constante K siempre es negativa, así como está indicada aquí abajo. Y habrá que sacar el valor de la constante para cada problema en particular, para cada modelo en particular. La función solución, entonces, o la curva solución de este modelo matemático es la temperatura en función del tiempo. Es también una ecuación de variables separables, aquí está hecho el proceso, no tiene grandes artilugios matemáticos, se separan las variables, se integra, se suma la constante de integración solamente en uno de los miembros, preferentemente en el que tiene la variable independiente, que en este caso sería el lado derecho de la ecuación, donde se agrega la constante de integración, se aplica el logaritmo en ambos miembros y se despeja la temperatura, resultando en este caso igual a T sub A más una constante por E a la K por T. ¿Bien? Esta función solución tiene dos parámetros desconocidos para nosotros. Esta C y esta K, pero son diferentes, son de diferente origen. La K es una constante propia del modelo. La C es la constante de integración, pero ambas son parámetros desconocidos, que nosotros vamos a tener que encontrar sus valores utilizando las condiciones iniciales, así como habíamos charlado el miércoles. ¿Se acuerdan que hablábamos de que a la ecuación diferencial se le agregan condiciones o restricciones, y entonces, aplicando esas condiciones, es posible poder seleccionar de la familia de infinitas curvas soluciones, poder seleccionar la solución que satisface esas condiciones, o que pasa por ese punto, o que tiene esa pendiente de la recta tangente. Me refiero a esto acá, ¿sí? De las infinitas curvas, encontrar la que pasa por el punto o tiene la pendiente que nosotros estamos queriendo, o que el problema nos pide respetar, digamos. Bueno, entonces en este caso, la variación de temperatura con respecto al tiempo es una curva exponencial, ¿sí? Es una curva exponencial natural de exponente negativo. K siempre les tiene que dar negativo en estos procesos de enfriamiento o calentamiento. ¿Tá? Y por lo general K son valores pequeñitos, ¿sí? Qué sé yo, menos 0,0002, una cosa así, por lo general. Como es un valor pequeño, deben tomar varios decimales, ¿sí? Varias cifras significativas, porque al ser un valor tan chiquito, si cortamos en muy pocos decimales, el error que eso representa para un número pequeño es muy grande, y entonces el modelo como que va perdiendo precisión. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Quería hacer una pregunta rápida. En la resolución, vio Ajá. que el logaritmo neperiano ese salió de derivar el término, ¿no? El término anterior. Logaritmo ese. Acá,
de integrar. Claro. Sí, Sí. sí, de ahí salió. Ah, bien. Correcto. Estaba Porque confundido. hacemos una sustitución, digamos, le llamamos U a T menos T sub A, entonces nos va a quedar diferencial U sobre U, y eso es logaritmo natural de U, que sería T menos T sub A. Porque recuerden que T sub A es constante, entonces su derivada es nula. ¿Está? Sí, sería la primitiva. Sí, gracias. ¿Está? También es, la técnica es, bueno, simplemente separación de variables. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra cuestión que Ahí en el chat dice, quieran? siempre se suma la c al término de la variable independiente. No es obligación. O sea, en realidad esa constante integración se puede colocar en cualquiera de los miembros. ¿Tá? La ventaja es que nosotros, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es despejar la variable dependiente. ¿Tá? Entonces, nos conviene que en el término, que en el lado que tiene la variable dependiente, haya la menos cantidad de cosas posible dando vuelta, que esté lo más limpia posible, la dependiente. Por eso les decía que conviene poner la constante directamente ya con la independiente, ¿sí? Para que resulte más simple el despeje de la T grande en este caso. Pero en realidad no hay problema. Si la quieren poner del otro lado, solo que después la van a tener que despejar. Eso nomás. Y tener la constante de integración, ¿tiene alguna representación física en el modelo? ¿Alguna interpretación física puntual? En realidad, el valor de la constante va a cambiar la curva de integración. O sea, perdón, va a cambiar la curva solución. ¿Sí? Pero una interpretación física puntual, como interpretación física acá hay dos cosas. Una es la ordenada al origen, ¿está? Y ahí va a intervenir esa constante, o sea que sí va a participar, porque fíjense que cuando nosotros hagamos la ordenada al origen, que vendría a ser la temperatura inicial, le damos al tiempo el valor 0, la exponencial se vuelve 1, y la temperatura en el instante 0 se vuelve T sub A más esa constante de integración. O sea que efectivamente forma parte de la ordenada al origen. Esa sería su interpretación física. Y ya que estamos con la interpretación física, ahora yo les hago una pregunta a los chicos. ¿Qué interpretación física les parece que tiene la asíntota horizontal de esta función? De la T de esta. ¿Qué interpretación física tiene la asíntota horizontal? A ver, ¿pueden activar el micrófono? Es más rápida por ahí la interacción. ¿Nadie? Acá en el chat dice, bueno, temperatura ambiente, temperatura, la temperatura mínima o máxima que pueda alcanzar, hasta dónde llega la Correcto. temperatura ambiente, o sea que el cuerpo no puede disminuir Bien, de esa temperatura. perfecto. Muy bien. Primero, matemáticamente, vemos que como la exponencial es negativa, cuando el tiempo tiende a infinito, este segundo término se anula. Por lo tanto, queda que la asíntota horizontal es coincidente con la temperatura ambiente. Y también es correcto cuando dicen que es la temperatura máxima o mínima, porque la temperatura ambiente es un piso o un techo que el objeto en estudio no puede perforar. ¿Está? Si nosotros colocamos un elemento en nuestra heladera está a 8 grados, eso que colocamos no va a enfriarse por debajo de los 8 grados, ¿sí? O sea, los 8 grados sería el piso. Y si colocamos una tarta en el horno, y nuestro horno está a 190 grados, la tarta nunca va a siquiera alcanzar y menos superar ese techo de 190, que en ambos casos la temperatura de la heladera y la temperatura del horno serían la temperatura ambiente.
Está muy bien eso. Bueno, y les hago otra pregunta. ¿Qué interpretación física tiene en este modelo la raíz de la función t grande? La raíz. ¿Qué interpretación física tiene? ¿Qué les parece? Es cuando alcanza, ahí pude ver el chat, es cuando alcanza la temperatura cero. Perfecto. Exacto. La interpretación física es el instante de tiempo en que el objeto en cuestión tiene exactamente 0 grados. ¿Está? Muy bien. Esa es la interpretación física. Perfecto. Y otra pregunta les hago, la última de esta cuestión. ¿Cuál va a ser el dominio de la función t grande? ¿Cuál va a ser el dominio? A ver. 0 infinito. Sí, de 0 a infinito, que sería por el tiempo. Muy El bien. tiempo es el infinito. Correcto, de 0 a infinito. O sea que el dominio, como bien dicen ustedes, el dominio no puede tomar valores negativos. Y otra pregunta, ¿la imagen puede tener valores negativos? ¿La imagen de esa curva solución? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, dicen. Yo pienso que sí, porque cuando se trabaja en grados bajo cero. Claro, muy bien. Puede perfectamente tener valores negativos, ¿sí? Las temperaturas pueden ser por debajo de 0. Muy bien, correcto. Estamos entonces. Y ahora hacemos rapidito, como para cerrar este modelito, hacemos el ejemplo 4. Bueno, en el ejemplo 4 tenemos una barra metálica que nos dice en principio que está en el exterior de un taller o de un depósito, o sea, está a la intemperie, y nosotros tomamos esa barra y la traemos al interior de ese depósito. En el interior hay una temperatura de 26 grados, que suponemos constante. ¿Bien? Bueno. Entonces, 30 minutos más tarde, ¿sí? O sea, ya vemos que el tiempo se va a medir en minutos. Tienen que estar atentos también a las unidades, porque tanto del tiempo como de la temperatura, porque depende del proceso en cuestión, eso va a cambiar. ¿Está? Este modelo que está aquí, esta ley de Newton, sirve para cualquiera sea la unidad que utilicemos, pero la unidad va a venir dada por los datos o por las condiciones de nuestro problema. En este caso, tenemos grados Celsius y minutos. Dice que 30 minutos después que pusimos la barra dentro del taller, la temperatura es de 18. Y una hora después, o sea, 30 minutos y después a los 30 otra vez, una hora sería, llegó a 21 grados. O sea, vean ustedes que esa barra se está calentando, porque pasó de 18 a 21. O sea, que evidentemente afuera está a menor temperatura que adentro. Bien. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura del ambiente exterior? O sea, la temperatura de la intemperie, esa donde estaba la barra. Y en segunda instancia pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la temperatura de esa barra llegue a 23? Como ya se pueden imaginar, para que llegue a 23 tiene que pasar más de una hora, porque al cabo de una hora recién estaba en 21. Bueno, entonces es conveniente que antes de empezar con los cálculos propiamente dicho, pongamos bien explícito o bien así en evidencia cuáles son los datos que tiene nuestro problema. Bueno, ahí yo les coloqué la temperatura ambiente de 26 grados, la temperatura a los 30 minutos es 18 y la temperatura a los 60 minutos es 21. ¿Sí? Si trabajamos en minutos, trabajamos siempre en minutos. También acá se podría trabajar en horas. Y en vez de poner 30 minutos, ponemos 0,5 horas y en vez de 60, una hora, como quieran. Bueno,
Fíjense que nosotros, el modelo que tenemos que utilizar es el que vimos recién, el modelo de Newton, y esta que está acá es la curva solución. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar K y C. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos que hacer, encontrar las dos constantes del modelo. T sub A ya sabemos, T sub A es 26. Entonces, la ecuación va a ser 26 más C por E a la K por T. Entonces, colocamos la primera condición que me dan, T de 30. Entonces, reemplazo el tiempo por 30 minutos y la temperatura la igualo a 18. El otro dato es para los 60 minutos. Reemplazamos el tiempo, que es el exponente de nuestra exponencial, lo reemplazamos por 60, y la temperatura la igualamos a 21. Esos son las dos ecuaciones que tenemos. Tenemos entonces un sistema no lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, que yo la resolví por igualación-sustitución sería. Lo que hice fue, de la primera ecuación, despejé E a la 30K y me queda menos 8 sobre C. De la segunda, despejé E a la 60K y queda menos 5 sobre C. Luego, lo que hice fue despejar C. Bueno, acá no puse todos los pasos, pero de esta aquí despejé C. C resulta menos 8 sobre E a la 30K. Y de la otra C resulta menos 5 sobre E a la 60K. Por lo tanto, ahí hice una igualación. Este E a la 60K que está dividiendo lo pasé multiplicando a la izquierda y el menos 8 que está multiplicando lo pasé dividiendo a la derecha. A la izquierda nos va a quedar E a la 60K sobre E a la 30K. Al ser un cociente de igual base, los exponentes se restan y queda E a la 30K igual a 5 octavos. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros, despejamos K. Resulta K negativa, así como habíamos conversado. Con ese valor de K, vuelvo a cualquiera de estas dos exponenciales y despejamos C. C también me dio negativa en este caso, menos 12,8. Una vez que tenemos K y una vez que tenemos C, tenemos completo el modelo. Y por ende la curva solución es esta que está acá. O sea, la función temperatura es igual a 26 menos 12,8 por E a la menos 0,015 y moneda multiplicada por T. Esa exponencial, como bien dijimos recién, en este contexto solamente es válida para T mayor o igual a 0. Aquí está hecha la representación gráfica de esa curva. Arranca, ¿sí?, en el instante T igual 0, y a esa ordenada al origen, yo le puse en principio, la bauticé va acercando asintóticamente a los 26 grados, que es la asíntota horizontal, coincidente con la temperatura ambiente adentro del depósito. O sea, la barra se va calentando. La primera pregunta era, ¿qué temperatura hay en el exterior? Bueno, si nosotros, el modelo no lo está diciendo, pero nosotros podemos suponer que esa barra estuvo suficiente tiempo en el exterior, de manera que la temperatura de la barra era casi la misma que la del medio ambiente exterior. Entonces, en el instante en que nosotros tomamos esa barra y la traemos adentro del depósito o del taller, podemos suponer que la temperatura que tenía la barra en ese instante coincide aproximadamente con la temperatura externa. Entonces, hacemos la variable tiempo igual a 0, reemplazamos acá y nos da que la temperatura es de 13,2 grados. Por ende, este valor T sub 0 es 13,2 grados.
Esa sería la temperatura exterior. Comienza a aumentar, aquí está el dato de que a los 30 minutos era 18 grados, a los 60 minutos llegó a 21, y la pregunta era cuántos minutos iba a tardar la barra en llegar a los 23 grados. O sea, si esto fuera 23, ¿cuánto tiempo me estaría llevando? ¿Bien? O sea que tendría yo que buscar este tiempo, que ya vimos que tiene que ser más de 1 hora. Entonces, lo que hacemos para encontrar ese tiempo es, en esta expresión de la temperatura, reemplazamos T por 23. T grande, T mayúscula, temperatura. Y despejamos el tiempo. Eso es lo que está hecho acá. Se cambia T por 23, se pasa al 26 restando, queda menos 3, dividido el menos 12,8, queda positivo, se aplica el logaritmo en ambos miembros y resulta que ese tiempo es 93 minutos, o sea, más o menos 1 hora y media de tiempo necesita la barra para llegar a los 23 grados. Con eso estaría resuelto el problemita. No sé si hay algo que no quedó claro, que quieran preguntar, que quieran comentar. No sé si respondió lo del grados Kelvin, por la duda. No vi la pregunta, decime. No, va más como un comentario. Dice, ¿se trabajaría siempre con grados Celsius o también con grados Kelvin? Ahí no habría imagen negativa, me parece. Claro, está bien. Sí, por lo general, grados Kelvin no es una unidad en la que se utilice, digamos, en la práctica. En la práctica lo que más se utiliza son los grados Celsius o los grados Fahrenheit. ¿Sí? En algún experimento de laboratorio, así como muy controlado, puede que utilicen Kelvin, pero sí, claro, en ese caso, o sea, en realidad, como les dije hace un ratito, el modelo es válido independientemente de las unidades que se utilicen. ¿Sí? Lo más común es Celsius o Fahrenheit también. Bueno, ¿tenemos algún otro comentario? Bueno, después había un comentario, pero eso ya lo había mencionado, preguntaban si siempre se trabaja en minutos, pero por eso también yo lo hice en el comentario en la práctica el otro día, de que tienen que fijarse bien en qué está dado el modelo y en qué se pregunta, porque a veces los ejercicios el modelo está representando en horas o minutos y el enunciado pide en segundos o minutos, entonces hay que convertir las unidades. Exacto. Eso significa que antes de empezar a hacer ningún cálculo y aplicar ninguna fórmula, ustedes tienen que leer en muchas ocasiones más de una vez o más de 2 veces inclusive el enunciado del modelo, ver bien cuáles son los datos, ver en qué unidades me dan y también analizar qué me está pidiendo el modelo y en qué unidades, porque bien como dice el profe, puede ser que me esté dando, por ejemplo, el tiempo en minutos y después me pregunte la temperatura al cabo de 3 horas. Bueno, ahí tendré que pasar, o paso todo a horas o paso todo a minutos. En el caso de este ejemplito convendría siempre trabajar en minutos, pero eso depende del problema. Puede trabajar en cualquier unidad, ¿sí? Eso depende del modelo y hay que leer atentamente. Estos problemitas, no, digamos, hay que tomarse el tiempo de leerlos detenidamente, aunque parezca muy simple, aunque parezca que está todo muy claro, lean, anoten, así como hice yo acá al principio, cuáles son los datos, tengan a mano la fórmula. Si no tienen la fórmula, van a tener que armar la ecuación y resolver la ecuación. Si ya la tienen, bueno, mejor, y si no la tienen que resolver. Fíjense bien el tema de las constantes, ¿está? Fíjense cuántas constantes tengo que encontrar, qué datos me dan, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura ambiente? Eso también, algo así que parece como súper simple, pero también tengan en cuenta siempre que la temperatura ambiente es la del lugar o el ambiente, valga la redundancia, en el cual se está desarrollando el proceso. ¿Está?
Si yo estoy, por ejemplo, dentro, en este caso, esa barra, la temperatura ambiente es la del recinto, la del taller, supongamos, donde se va a trabajar. Pero si yo a esa barra la trajese adentro de ese taller, que está a 26 grados, y la sometiese a un tratamiento térmico en un horno, por ejemplo, que está a 800 grados, en ese caso la temperatura ambiente sería los 800 grados del horno, no los 26 grados del ambiente. ¿Sí? Bueno, eso depende del proceso. Y eso únicamente lo puede determinar el resolutor del problema una vez que comprendió bien qué es lo que le están pidiendo. O sea, en resumen, leer 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesario, hasta que yo me quede bien convencida de lo que me están pidiendo. Bueno, avanzamos entonces. El último de los modelos que vamos a ver es un modelo también ampliamente utilizado para muchos fenómenos o para muchas situaciones y en muchas disciplinas diferentes. Pero por excelencia, el modelo logístico se utiliza en las ciencias de la salud, en la biología y también en sociología. Todo lo que tenga que ver con el comportamiento, sobre todo de la especie humana. Bien, el modelo de crecimiento logístico surgió pretendiendo mejorar este modelo que vimos al principio, pretendiendo dar una mejora, y obviamente lo logró, del modelo de crecimiento exponencial. Porque así como charlábamos en ese momento, este modelo de crecimiento no toma en cuenta una serie de limitaciones o de restricciones que tienen las poblaciones de seres vivos, sobre todo cuando alcanza una determinada densidad de población. ¿Bien? Entonces, imagínense ustedes que estamos analizando el crecimiento, no sé, de una población de determinados animalitos pequeños, roedores, por ejemplo, que se reproducen bastante rápido. ¿Tá? Supongamos que tenemos en un lugar, en un espacio abierto, grande, pero limitado. ¿Sí? Ponemos algunas parejas de conejos y comienzan a reproducirse. ¿Bien? Al principio no hay problema, porque al principio son pocos conejos, hay mucho espacio, hay mucho pasto, hay agua, etc. ¿Está? Pero a medida que comienza a aumentar, van a comenzar a escasear los recursos. También puede ser que si hay varias especies de animales en el mismo hábitat, entran a competir en el proceso presa-depredador. ¿Está? Y todas esas cuestiones van a hacer que la población, a medida que aumente la cantidad de individuos, el ritmo de crecimiento de la población se vuelva más lento. O sea, al principio es rápido porque casi no hay limitaciones, pero después, a medida que aumentan los individuos, las limitaciones comienzan a hacerse más fuertes. Y entonces entra a competir y viene lo que decimos la supervivencia del más apto. ¿Bien? Eso está tomado en cuenta en el modelo logístico. El modelo logístico establece en términos generales, ¿sí?, que la rapidez con que aumenta la población de determinada especie con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad de individuos presentes y también es proporcional al número de interacciones entre esos individuos. Eso se representa matemáticamente de esta manera, diciendo que la variación, que sería la variación de n con respecto al tiempo, donde n es la cantidad de individuos, es igual a n por a menos bn. Si nosotros hacemos la distributiva, nos va a quedar n por a menos b por n cuadrado. Ese término n por a es positivo, y ese término equivale al k por n, acá, a este término. Lo que acá es k por n, en el modelo logístico es a por n. O sea, está tomando en cuenta que a medida que hay más individuos se reproducen más rápido.
Pero acá está tomando en cuenta un término cuadrático negativo, que es menos b por n cuadrado. En ese término están contempladas todas las restricciones, todas las limitaciones, todos los procesos de competencia o de competitividad que estuvimos charlando. Bueno, el modelo logístico entonces aproxima con mucha mejor, con digamos mayor fidelidad, el crecimiento de poblaciones de individuos pequeños en tiempos más bien extensos, ¿está? Porque el otro modelo, el primero que vimos, era para tiempos cortitos. Este no. Este es fiable aún en tiempos extensos, debido a la presencia de ese factor negativo. Tanto A como B son siempre positivas y la constante A es siempre muchísimo más grande que la constante B. Cientos, miles de veces más grande. Bueno, este modelo se utiliza para muchos objetivos. En principio, cuando surgió el modelo, se utilizó con mucha frecuencia para estimar la población humana en determinadas poblaciones o en determinados lugares. ¿Sí? También se utiliza actualmente, sobre todo para estimar la población de animales pequeñitos, o de peces también, el cultivo de peces inclusive, y de determinados animales en parques naturales y demás, parques nacionales, perdón, se suele utilizar esto para estimar la población de determinada especie, sobre todo si está esa especie en peligro de extinción o si tiene un interés particular, se utiliza este modelo y tiene muy buenos resultados. Bueno. Aquí entonces, como para terminar, porque ya estamos en hora, les propuse un ejemplo, que es el último ya de la guía. También este modelo, antes de ir al ejemplo, no solo sirve para estimar la población, sino también tiene se utiliza mucho para analizar cuán rápido se propaga una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, en una determinada comunidad, así como también para analizar la influencia de cuán rápido corre la información entre humanos sería, ¿está? Entonces supongamos que tenemos una comunidad, no sé, de 10.000, 20.000 habitantes, y uno de esos habitantes, o un grupo, un puñado de esos habitantes, tiene información sobre algo, no sé, sobre una oferta que hay en determinado supermercado. Y entonces comienza cada una de esas personas que saben, le cuentan a otras, y esas otras le cuentan a otras, y así se va disipando, diseminando la información. Bueno, la cantidad de personas de esa comunidad que con el transcurso de los días se van enterando de la oferta en ese supermercado, por ejemplo, sigue esta curva que se denomina curva logística. La gráfica de la curva logística es como una curva exponencial, pero un poco deformada, ¿no es? Esta es una exponencial pura, esta. La curva logística en esta parte tiene como la forma de una S, no es tan exponencial, pero básicamente es una exponencial, con una forma de S alargada. Bueno, en este ejemplo 5 dice que hay una comunidad, ¿sí? Que se ve influenciada por un determinado anuncio publicitario, o sea, como que se va enterando mediante una publicidad de algo, lo que sea. Dice que inicialmente la cantidad de personas que están al tanto de esa información es de 500 personas, y al cabo de una unidad de tiempo, acá no especifica, fíjense que acá no dice al cabo de un día, al cabo de una unidad de tiempo, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un año, bueno, un año es mucho para un anuncio, pero puede ser un día, una semana, inclusive hasta un mes. ¿Bien? Cuando transcurre una unidad de tiempo, hay 1000 personas, o sea, se duplicó. De 500 que sabían inicialmente lo que pasaba o estaban enteradas del anuncio, al cabo de una unidad pasó a 1000. Se predice que habrá un límite de 50.000 personas que verán el anuncio, o sea, se prevé que como máximo 50.000 personas de esa comunidad se van a enterar del anuncio. Obviamente la comunidad, evidentemente, es de más de 50.000, pero 50.000 se van a enterar. Siempre hay una porción de la comunidad que no se entera de las cosas, o hay una porción de la comunidad que no se contagia. Bueno, acá el límite de las que se van a enterar es 50.000. Bueno. Lo que pide es que determinar n de t.
Determinar quiere decir encontrar la función solución. Encontrar la expresión de la función solución n de t, que sería la curva solución de esta ecuación diferencial del modelo logístico. Entonces lo primero que hay que hacer es resolver el modelo. Bueno, lo vamos a hacer rapidito. Después ustedes lo miran detenidamente, ¿sí? Yo porque tenemos que terminar antes de las 15:15. Bien, tenemos entonces, de esta expresión que está acá, es de variables separables, queda entonces una expresión de este tipo, ¿sí? Diferencial n sobre n por a menos bn igual diferencial t. El lado izquierdo se resuelve por separación de variables, y resulta igual a 1 sobre la constante a por logaritmo natural de n grande, menos 1 sobre a por logaritmo natural de a menos b por n. Y eso es igual a la integral de t más la constante de integración. Sacamos 1 sobre a de factor común en el lado izquierdo, lo pasamos multiplicando a la derecha, y ahí cuidado, porque esa constante a no solo multiplica el tiempo, sino que multiplica también a c, por eso aquí está entre paréntesis, a por t más c. Muy bien. Aplicamos logaritmo exponencial en ambos miembros. Yo acá no hice, como que obvié unos pasos, pero después habría que pasar a menos b por n multiplicando, hacer la distributiva. Finalmente resulta despejando, por eso dice expresión explícita, despejando n resulta igual a sobre b más e a la menos at por e a la menos ac. Esa es la solución. Esa es n. ¿Bien? Hay tres constantes ahí que no sabemos cuánto valen. La a, la b y la c. Las dos primeras son propias del modelo. Esta es la a y esta es la b. Y ya sabemos que tiene que ser positiva. La c es la constante de integración, que puede ser, de acuerdo al problema en cuestión, positiva o negativa. Pero las constantes del modelo logístico A y B tienen que ser positivas. Si les da negativa alguna, revisen y verifiquen todos los pasos. Bueno, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, para encontrar, digamos, aplicar las condiciones, ¿sí? Las condiciones que nos dieron, que son estas: n de 0 igual 500, n de 1 igual 1000, y que n de t predice que tendrá un límite de 50.000 personas. Ese dato que me dan, en manera encubierta, me está dando la asíntota horizontal. ¿Está? Porque cuando el tiempo tiende a infinito, fíjense aquí, en esta expresión, como a es positiva, cuando el tiempo tiende a infinito, esta exponencial tiende a 0. Y entonces n de t tiende a a sobre b. Esa a sobre b es la asíntota horizontal. Y en este caso me están diciendo que es igual a 50.000. Entonces de ahí surge la primera condición, que a sobre b es 50.000. Recuerden que yo les comenté hoy que en estos modelos la constante a es enormemente más grande que la b. En este caso es 50.000 veces más grande que la constante b. Después planteamos las otras dos condiciones, que son n de 0 igual a 500, o sea, en esta expresión reemplazamos la t por 0. Si reemplazamos t por 0, esta exponencial se vuelve 1. Esta se vuelve 1. Y me queda a sobre b más e a la menos ac igual a 500. Esa es la primera ecuación. Después reemplazamos por 1, reemplazamos la t por 1 y lo igualamos a 1000, porque ese era el otro dato, ¿sí? Era este otro dato que está acá. Entonces reemplazamos t por 1 y me queda a sobre b más e a la menos a por 1, o sea, e a la menos a, por e a la menos ac. Y eso tiene que ser igual a 1000. Me quedó una ecuación, dos ecuaciones. Estas dos forman un sistema no lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas.
¿Está? Yo aquí también obvié varios pasos. Básicamente lo que hice fue, de la primera ecuación, despejé e a la menos ac, esa expresión de e a la menos ac la coloqué aquí, y después a la constante b la reemplacé por a dividido 50.000, se me cancelan todas las a y me queda 50.000 sobre 500 más 49.500 por e a la menos a igual 2. Paso el denominador multiplicando, aplico logaritmo, despejo la constante a, me queda 0,7033, divido por 50.000 y me queda la constante b. Una vez que tengo a y tengo b, vengo, por ejemplo, acá y despejo la constante de integración c, que en este caso me dio positiva, igual a 9,3511. Una vez que tengo a, b y c, directamente reemplazo en la expresión explícita de n y obtengo la curva solución de este problema con valores iniciales. O sea, obtengo una expresión de n en función del tiempo. Por lo tanto, para cualquier instante de tiempo que me interese, solamente reemplazo el tiempo, porque miren que no hay otra variable, la única es el tiempo. Reemplazo el tiempo y obtengo el número de personas que en ese instante de tiempo están enteradas de ese anuncio publicitario. Muy bien. ¿Hay alguna preguntita, algo que quieran comentar? No sé si fueron preguntando algo, Cristian. Profe, una consulta. Sí. El valor final de las personas esa que usted dijo que eran 50.000, ¿esa Sí. cómo se vaya? ¿O No, está dada así nomás? es un dato del problema. Es un dato del problema. Pero la pregunta es bien interesante. La pregunta es bien interesante porque por eso les decía que esto tiene mucha aplicación en las ciencias blandas, como por ejemplo la sociología. El comportamiento humano, o sea, nosotros los humanos tenemos un comportamiento en sociedad absolutamente predecible y que en este tipo de cuestiones se modela muy bien con la curva logística. Yo no sé los valores, pero sé que está perfectamente estudiado, científicamente estudiado, digamos, qué porcentaje de una comunidad, ¿sí? O qué porcentaje de una población que está expuesta a un anuncio publicitario masivo, qué porcentaje de esa población al cabo de un tiempo accede o se entera de ese anuncio. ¿Está? Entonces con eso se puede sacar con mínimo grado de error cuál sería la cantidad de personas que se enterarían de ese anuncio. Supongamos, por decirles, acá no verás si somos 100.000 personas, que no sé, el 80% nos vamos a enterar, estoy diciendo cualquier cosa. Quiere decir que si ese anuncio permanece mucho tiempo, se estima que 80.000 personas acá de la zona urbana nos vamos a enterar de algo. Eso está estudiado, científicamente estudiado. Y es obviamente un dato que viene de la mano del problema. ¿Está? ¿Hay alguna otra preguntita? ¿Alguna otra consulta, comentario, algo que quieran hacer de este tema o de otro? No sé. En el chat no hay nada. No hay nada. Bueno, entonces... Yo, una pregunta. Sí. Por ejemplo, este modelo solo se usa para ese tipo de cosas, o sea, crecimiento de promociones y de enfermedades, no. cosas. Se usa o sea, para no... un montón de cosas. Se usa para un montón de cosas. Se usa también, por ejemplo, en economía, para la rentabilidad de una inversión, para la amortización de los bienes, para la rapidez con que una enfermedad se propaga en el cuerpo. Para un montón de cosas se usa. Claro, y quería preguntar si, por ejemplo, ¿hay alguna Sí. cosa en la realidad por ahí en la que se use esto y B sea mayor que A? O sea, de lo que estábamos usando recién. Como esto es tan amplio y como cada modelo es un mundo aparte, no me animo a decirte que no hay, pero lo que sí te puedo decir es que en la grandísima mayoría de los casos ambas van a ser positivas y A va a ser mucho más grande que B.
pero no me animo a ser tan contundente y decirte que siempre va a suceder eso. Sí, sí, gracias ¿Ah? por aclarar la duda. Sí, Bueno, gracias. no, por favor. ¿Algún otro comentario con respecto al tema? ¿No? Bueno, entonces con esto nosotros damos por terminada nuestras clases teóricas de cálculo. No sé, Cristian, si vos querés algún comentario de alguna cuestión organizativa, de los prácticos, de algo, o no, o ya está todo aclarado. No, creo que no. Ya está puesto en el ¿No? aula virtual el ejercicio seleccionado Bueno, de este último trabajo práctico que vence el martes. bueno, estén atentos a Y eso, por favor, no se dejen estar. La única condición que le estamos pidiendo para este parcial, no hay integradora, no hay otra cosa, es la entrega del ejercicio seleccionado. No se dejen estar porque a última hora no funciona el Moodle, no pueden subir, no alcanza el tiempo para que los profes corrijan. Háganlo con tiempo, por favor. Y otra cosa más, en la cátedra ya hemos organizado una clase de consulta que la vamos a dar en un par de días de la semana que viene, y a partir del lunes, martes de la semana que viene les vamos a poner bien cómo va a ser la organización de esas consultas, así que ustedes vayan haciendo sus TPs, vayan marcando las dudas, que la semana que viene vamos a tener clase de consultas. Bueno, damos por terminado entonces. Tengo una duda, una última duda. Sí. ¿Cómo podríamos averiguar o saber o detectar que estamos resolviendo mal el ejercicio?